Bueno, acá nos encontramos una vez más en esta mesa redonda online, hoy con un tema que resulta relevante siempre. Con nuestras invitadas de hoy nos vamos a enfocar en discutir la justicia patriarcal, específicamente en Córdoba. En videollamada con nosotras se encuentran Laura de Bernardes, quien viene representando el caso de Playa Saganías, Liniara Martín, del Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, vinculada a la lucha por Cecilia Basaldúa, y María José Mendiburu, abogada, mediadora, miembro de la Asociación Civil Espacio de Derecho Popular y compañera del Ni Una Menos. Muchas gracias, obviamente, por estar acá. Y para introducirnos un poco en el tema que mencionaba Rufa recién, nos gustaría que nos cuenten, en base principalmente a sus experiencias, por qué es importante la perspectiva de género en la justicia y qué implica. Bueno, primero hay que tener presente que la actuación del Poder Judicial siempre está en una última instancia, digamos. Siempre que tenemos un caso judicial, nos indica que las otras instancias de prevención de las violencias han fallado. Entonces, o de los acuerdos que puede existir, por ejemplo, en un caso de familia. Entonces se recurre a la justicia en última instancia para arribar a una solución justa. Entonces, es importante tener perspectiva de género en la justicia y esto involucra no solo a los jueces y juezas, sino a los equipos técnicos interdisciplinarios que trabajan en tribunales y también a los auxiliares de la justicia como pueden ser los abogados particulares. ¿Por qué es importante esto? Para que puedan comprender las relaciones sobre las cuales van a intervenir. Y orientar, ya sea la defensa, el conocimiento técnico en el caso de los equipos, o en el caso de los jueces, una resolución justa. Y también para no revictimizar a las personas que estén involucradas en el conflicto, que puede ser una persona que sufra violencia de género, o puede ser una dinámica familiar complicada que esté implicada en la violencia también. Eso, bueno, sin duda que implica que quienes tienen esta tarea puedan tener formación y voluntad de interpretar la realidad desde una perspectiva de género. Pasa que también en la justicia hay un problema que es inherente a las ciencias jurídicas, según mi modo de ver, de poder comprender la desigualdad del poder. Entonces, muchas veces esta perspectiva no surge sola, sino que hay que incentivarla. Quizá la experiencia de los movimientos fue haciéndose en la lucha, ¿no? Justamente ver que la posibilidad de tener perspectiva de género es, como dice Majo, en el último momento. O sea, cuando uno requiere que la policía, que el hospital, que los auxiliares de la justicia tengan esa perspectiva de género, ya se avanzó mucho sin perspectiva de género. Y eso es lo que nos ha pasado en la mayor parte de los casos que nos hemos visto involucradas como movimiento, ¿no? Sí, por ahí agregaría lo que comparten mis compañeras, digamos que bueno, es desde las organizaciones de nuestra localidad que acompañan, digamos, tanto casos de violencia de género como situaciones de abuso sexual en la infancia, hay una situación repetida, ¿no? Que es justamente encontrarnos con algo que es lo que decía Majo recién, no solamente pasa por la justicia o por la decisión de un juez, pasa por todos los estamentos por los que va atravesando una mujer o su niño o niña, ¿no? Muchas veces desde los profesionales, bueno, colegas, muchos de ellos, yo como psicóloga me ha tocado ver muchas de las cámaras Gesell, de leer cámaras Gesell, de leer peritajes, informes de pericias psicológicas, y es lamentablemente, un mecanismo común encontrarse con una visión sesgada, valorativa, patriarcal, donde de alguna manera todo el tiempo, como dirían las personas que más experiencia tienen en la materia, parece ser que los puntos de una pericia ya te están dando el resultado de la pericia, ¿no? Porque ya están poniendo el foco en un determinado lugar, lo que impide, digamos, que la lectura interpretativa de eso ya tenga una perspectiva de género. Entonces, lamentablemente, está todo el andamiaje, digamos, de la justicia atravesado por una visión patriarcal,
por una visión sesgada, y en ese sentido, por supuesto, digamos, ausente de perspectiva de género, que lamentablemente termina impactando directamente en las sentencias, en los fallos, y da por resultado la falta de justicia, justamente, que es lo que como movimientos y organizaciones venimos denunciando hace muchos años. Para sumar un poco a lo que decía Laura acerca de los equipos técnicos y todo eso, creo que en realidad estamos atravesados por una cultura que es patriarcal, que muchas veces marca también que no podamos desprendernos de eso cuando estamos ejerciendo la profesión, ¿no es cierto? Los jueces viven en esta misma cultura, los psicólogos, los asistentes sociales, etcétera. Y justamente la perspectiva de género implica poder apartarse de los estereotipos y de todo lo que la cultura manda, de lo que normalmente es una mujer y lo que normalmente manda un hombre, que sea un hombre. Entonces, me parece que básicamente, para volver al puntapié de la pregunta, implica poder apartarse de toda esa contaminación cultural que tenemos y poder adoptar en aras a resolver la situación de la niñez, de la situación de las mujeres, justamente pudiendo aplicar herramientas y viendo en cada caso concreto, porque lo que llega a la justicia no es una generalidad, digamos, las generalidades las encontramos en la ley. Pero el poder justamente de poder transformar esa realidad de que el derecho sea un instrumento de cambio, que la justicia pueda generar o contribuir al cambio que en la sociedad se está denunciando como necesario, es poder evaluar con esta lupa cada caso particular. Y eso requiere más trabajo, sin duda. Bueno, genial esto de poder ver también las cosas como de manera más integral, ¿no? Como para comprender entonces mejor desde dónde viene todo ese camino, ¿no?, que existe. Vamos a volver un poquito entonces a esto del derecho, ¿no? Cómo el derecho a veces reconoce ciertas relaciones como desiguales, como por ejemplo las que se dan en el ámbito laboral o en el derecho del consumo, pero ahora cuando se trata de género y de cultura patriarcal, como ustedes nombraron, no se asume la perspectiva de género. Entonces, ¿qué piensan que hay detrás de esta resistencia a incorporar la perspectiva? ¿Qué pasa con esa resistencia en estos casos? Bueno, creo que básicamente la intencionalidad es la de la justicia patriarcal, que es intrínseca a ella, o sea, es algo que no se pueden desprender porque obviamente no hay ninguna deconstrucción de este patriarcado dentro de la justicia. Y cuando hablábamos de los auxiliares de la justicia, justamente, creo que es ahí donde uno tiene que comenzar a hacer ese camino, que herramientas hay que no se aplican, como la ley Micaela. Evidentemente, las herramientas pueden estar dadas en lo legal, pero generalmente lo que vemos es que no se aplican. Y justamente no se aplican porque sería como quitarle el poder a la justicia patriarcal, que sigue siendo la que impera y la que se defiende. Más allá de que las víctimas por ahí terminan sentenciadas, como en el caso de Flavia, o la falta de investigación, como en el caso de Cecilia Basaldúa. Esto evidentemente hace que el origen de esto sea justamente no tener ningún flanco débil dentro de la justicia patriarcal. Sí, también sumando, ¿no? Sostener, mantener algo que decía recién Lili, ¿no? Que es intrínseco a la justicia. También no solo la visión patriarcal, sino adultocéntrica, ¿no? Porque eso también forma parte de esta cultura que hablaba Majo recién. Por supuesto, vivimos en una cultura patriarcal, estamos todos y todas atravesados y atravesadas por esa cultura, y en mayor o menor medida, digamos, quienes ejercemos algunos oficios o algunas profesiones de orden técnico, intervenimos en esos estratos, tenemos una mayor responsabilidad de adecuarnos a las nuevas normativas y a los nuevos paradigmas, ¿no? Entonces, también comprender que no es solo, la perspectiva de género no solamente está basada en una mirada más igualitaria, más saludable, digamos, más justa, sino también en un montón de normativas que día a día se vienen incumpliendo cada vez que un fallo es injusto, cada vez que un niño o una niña, digamos, que ha sufrido abuso sexual, pierde sus garantías y su protección y sus derechos, cada vez que se criminaliza una mamá protectora, cada vez que una situación de violencia de género o un femicidio queda sin investigar.
Entonces, en todas esas situaciones hay una cultura patriarcal impregnada, pero también hay un montón de normativas incumplidas, de derechos no garantizados. Y creo que cuesta mucho romper ese conservadurismo y esa estructura tradicional, justamente porque de alguna manera esa estructura está sostenida en un montón de privilegios que tiene el poder, ¿no? Y es una gran maquinaria. Bueno, quizás Majo desde su profesión sepa mucho más que nosotras de lo que significa esa maquinaria enorme, pero creo que tiene que ver con una compleja red de relaciones de privilegio y de sumisión, que cuando una las pone en cuestionamiento tiene que empezar a desbaratarse toda una estructura de muchos años, ¿no? Y que está en las bases de nuestra cultura occidental incluso. Así que bueno, es una gran tarea que nos toca por delante. Sí, como dicen las compañeras, recién Laura decía el conservadurismo, ¿no es cierto? El Poder Judicial es altamente conservador, de por sí tenemos muchos dinosaurios y dinosaurias ocupando esos cargos, pero bueno, también considero que, bueno, desde la sociología jurídica se dice que el derecho puede ser entendido como un instrumento de cambio o como sostenedor del status quo. Tiene esa doble función contradictoria. Yo lo que leo de la realidad es que nosotras queremos mover el derecho como instrumento de cambio para que, como dijimos, cuando llega ya la última instancia, esa ley que nos ganamos o que supimos conseguir, no quede en ley muerta y se aplique y sirva de ejemplo y tenga una eficacia. Creo que como sociedad tenemos como mucha más esperanza encontrar en la ley de lo que la ley nos puede dar, la ley en sentido amplio, digo también pensando en las sentencias, y me parece que desde el Poder Judicial es como que la puja es por sostener el statu quo, por sostener que este sistema patriarcal continúe como está, y en eso cumple un rol realmente fundamental. O sea, lo podemos analizar, bueno, ¿qué nos aporta a nosotras como feministas o al movimiento la justicia? Nada. ¿Qué le aporta del otro lado al sostenimiento del sistema patriarcal la justicia? Mucho, yo creo que mucho. Pienso en el ejemplo que surgía de la pregunta, porque iba orientado, entiendo yo, a que no es que el derecho no pueda en otros ámbitos reconocer una desigualdad de poder. Primero, nosotros estamos en el marco de un derecho liberal que considera que parte de la premisa de la democracia formal de que todos somos iguales y libres, ¿no es cierto? Y en base a eso, en esa premisa fundamental que está en nuestra Constitución, de que todos somos iguales y libres, iguales ante la ley, etcétera, hay excepciones que se pueden contemplar. La legislación laboral, nadie se le ocurriría decir que un patrón es lo mismo que un empleado, ¿no es cierto? Entonces, tenemos una legislación que es tuitiva a la parte más débil, que sería en este caso el trabajador o la trabajadora. Bien, pero eso no fue que un día unos legisladores iluminados y bien intencionados se levantaron y dijeron, che, acá hay una desigualdad, entonces vamos a rodear de garantías a los trabajadores. Fueron los sindicatos, fueron los propios trabajadores, a partir de una explotación descomunal, que denunciaron esta realidad y después fue captada por el derecho. Operó el cambio primero en la cultura, en la sociedad y luego en las normas. Bien, aún hoy tenemos muchos jueces en un fuero súper piola, por decirlo de alguna manera, por contemplar esta desigualdad, muy jueces pro empleador. O sea, las dificultades las seguimos teniendo, quiero decir, para no idealizar el fuero laboral como si fuera, no sé. Entonces, lo que estaba tratando de decir es que hay una cuestión que es intrínseca al derecho de corte liberal que le cuesta pensar en clave de desigualdad de poder, por empezar. Por otro lado, es muy negador y trata de sostener ese status quo. Nosotras creo que desde el movimiento de mujeres constantemente denunciamos esa asimetría de poder. A ver, en el derecho penal, por ejemplo, cuando se trata la cuestión de los femicidios,
juristas notables y súper progres en un montón de cosas, como puede ser Zaffaroni, que se enrola dentro del garantismo, tiene mucha dificultad, incluso hay tensiones ahí, por ejemplo, con Rita Segato, que le disputa un poco el posicionamiento que tiene el doctor Zaffaroni en esa relación. Le cuesta ver que pueda existir una figura como el feminicidio en la que la víctima sea la que está en la posición vulnerable, porque la cuestión que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero el garantismo se caracteriza por poder ver la desigualdad a la que estuvo sometida la persona que tal vez delinquió, porque el sistema penal es selectivo, entonces no atrapa a todos los delincuentes, y pretende como contemplar esa situación a la hora de aplicarle una pena. Ahora, cuando ocurre un feminicidio, esta teoría piola del derecho penal garantista tiene una dificultad para poder ver que la vulnerable es la víctima, porque está en una relación en la que es asimétrica, que se da por el machismo de la cultura patriarcal. No sé si me pude dar a entender con lo que quise decir, pero me parece que la resistencia está ahí. La resistencia está en operar esos cambios que nosotras estamos promoviendo, y es una resistencia que opera en distintos niveles, sumamente conscientes, para quienes defienden la cultura machista, y también a un nivel más implícito o más suave por tenerlo incorporado, por ser parte de esta cultura. Bien, recién escuchaba a Majo cuando decía que, y tratando de resumir rápido lo que justamente decía ella, y pensaba que es un tema que podrían ser 18 programas de radio juntos, ¿no? Bueno, un poco para meternos en la siguiente pregunta, si se quiere, ante la ausencia, venimos hablando, ¿no?, de la ausencia de perspectiva de género y demás. Bien, ante esa ausencia de perspectiva de género en la justicia, los movimientos feministas tomamos muchas veces el protagonismo y los protagonismos, ¿no? Laura y Liliana, ustedes tuvieron que ser voceras de dos compañeras, tanto de Flavia como de Cecilia, para conseguir justicia, si se quiere, o mejor dicho, para emprender ese camino en búsqueda de justicia. ¿Podrían reconstruir brevemente ese camino que tuvieron que recorrer para que podamos encontrar esos puntos en común en un caso y en el otro? Bueno, en el caso de Cecilia, que realmente primero es un caso de femicidio, que no es el primero dentro de una localidad pequeña como Capilla del Monte, desde el primer momento, o sea, desde el inicio de la búsqueda de Cecilia, donde comenzó a publicitarse la ausencia de ella, todo fue dificultoso. La búsqueda se inicia como la búsqueda primero como si ella se hubiese ausentado voluntariamente, cosa que siempre en las primeras 48 horas permanentemente se denuncia que son las principales horas de búsqueda. Bueno, todo esto a partir de la denuncia de la persona que la tenía como hospedada en la casa, ya se retrasó 3 días. Cuando los padres pueden comenzar a hacer la denuncia, la familia en realidad hace la denuncia, la dificultad fue que, bueno, la búsqueda se inicia con datos que realmente ahora, y a la luz de lo que está en el expediente, fueron con datos que realmente no eran certeros, que trataron de desviar encontrar a Cecilia con vida, y evidentemente después de 20 días de desaparecida, aparece el cuerpo de Cecilia cerca de un basural. En esa búsqueda hubo cosas que todavía no se han explicado. O sea, 5 días antes de que aparezca el cuerpo de Cecilia, se anuncia por la radio de que se había encontrado un cuerpo en el basural, se desmiente inmediatamente eso, pero en el expediente justamente esa fecha queda como marcada, que cuando se finaliza la búsqueda por parte de las fuerzas auxiliares, policía, gendarmería, perros y demás. O sea, evidentemente ahí ya hay una duda de qué pasó cuando se dijo que se había encontrado un cuerpo, que después se desmiente, y 5 días después sí se encuentra ese cuerpo cerca del basural. Evidentemente todo esto está dentro del expediente, y recién la querella, las abogadas de la familia Basaldúa,
toman conocimiento de esto, lo cuestionan, no existe por parte de la Fiscalía ninguna respuesta a estas incongruencias, pero la realidad es que 5 días antes de encontrar el cuerpo se había dejado de buscarla a Cecilia. Y por otro lado, también está dentro del expediente que no existía ni siquiera en la policía, la gente que la buscaba, una foto de Cecilia. O sea que estaban buscando a Cecilia Basaldúa con la imagen que había aparecido en las redes de la familia, o sea, no era una búsqueda realmente comprometida por parte de la policía. Esta fue la primera, cuestión que se vio como que había implicadas cosas dentro de esta búsqueda que no estaban muy claras, ¿no? Eso respecto del inicio de esta causa que es tan controvertida porque todavía inclusive los ADNs que se han dado hacen que se reconozca que la persona detenida, Lucas Bustos, no coinciden los ADNs, o sea, dan ADNs negativos. Esto todavía no se ha terminado las pruebas de ADN, ya van para 6 meses dentro de poco de encontrar el cuerpo de Cecilia y todavía los ADNs no están. O sea, todas estas dudas que van surgiendo de la lectura del expediente son muy graves y justamente las pautas que había dado la querella en la búsqueda son las que se confirmarían a partir de un audio que aparece de una supuesta testigo de la última vez que la vio Cecilia con vida. Yo creo que el punto en común, digamos, entre las dos, estas dos situaciones tan graves como el femicidio de Cecilia Basaldúa y la condena de Flavia Zaganías, tienen un punto en común que tiene que ver con estas líneas de investigación ausentes de perspectiva de género que dan lugar, digamos, a resultados injustos, básicamente por ser suaves, ¿no? Ahora, yendo un poco a la pregunta, digamos, de cuáles son las estrategias de acompañamiento que fuimos encontrando, de qué manera, y yéndome un poquito dentro de lo que se puede al caso de Flavia, digamos, el caso de Flavia es un caso muy complejo, comienza con una causa donde Flavia como mamá protectora hace una denuncia por abuso sexual de su niña, y termina, digamos, sentenciada en una causa donde ella es denunciada, donde el elemento, digamos, que existe en el medio es el scratch por Facebook, donde, bueno, queda más que probado para quienes hemos sido testigos un poco de todo el proceso de Flavia, digamos, que bueno, que en ese momento lo que hizo Flavia como mamá protectora fue hablarle a la comunidad sobre una situación y todo el tiempo pedir justicia. Sin embargo, digamos, todo esto la llevó a una sentencia que actualmente todavía pesa sobre ella de 23 años de prisión. Nosotras en principio hicimos un acompañamiento desde las organizaciones en las que acompañamos, como decía al principio, mujeres víctimas de violencia de género y madres protectoras. Hicimos un acompañamiento desde muchos sentidos. Ese acompañamiento es complejo, es un acompañamiento donde hay una asistencia de un equipo técnico, pero al mismo tiempo un acompañamiento en todo el proceso judicial de esa mujer, y al mismo tiempo un acompañamiento político, donde desde las 3 organizaciones de Capilla del Monte siempre hemos articulado y hemos acompañado todos los casos, ¿no? Ahora, en el caso de Flavia tuvimos este primer punto. Este primer punto es que acá hay una criminalización del scratch y que genera toda una serie de controversias, porque el scratch es un método que surgió en un contexto de lucha por los derechos humanos, en un contexto muy particular, digamos, con una enorme legitimidad social, y hoy en día es una herramienta transformada para criminalizar a una mamá en una situación de desesperación, como le significa a cualquier mamá protectora enterarse de una situación así, ¿no? Que implica a su propio hijo o hija. Entonces, y esto forma parte de una justicia que no hay ninguna lectura de contexto. En esto del garantismo que decía recién Majo, que es muy interesante porque incluso eso creo que, si no me equivoco, se da en el contexto del caso de Micaela García, digamos. Esta cuestión del garantismo, justamente, acá hay una ausencia total de la interpretación del contexto en donde suceden los hechos, ¿no? Entonces, en ningún momento se comprende
la situación de esa mamá protectora, el escrache como una metodología legítima de los derechos humanos, todo el tiempo hay una ausencia de esa lectura y una revictimización de esa mamá y de esa niña. En ese contexto, digo, fuimos acompañando desde lo político hasta el día de la sentencia, siempre con muchos cuidados en relación a hasta dónde podíamos dar el debate en las calles, en los medios, en demás, en una situación donde había una niña implicada, con todo el cuidado que esto merece de garantizar la protección de esa niña. Digo, son situaciones muy complejas donde como organizaciones vamos aprendiendo de la experiencia. Y en ese momento nos pasó también algo muy difícil, que fue que la sentencia de Flavia impactó directamente en todas nosotras. Creo que en cualquier mujer organizada que esté al tanto de este caso le impactó, digamos, porque es un caso donde sentimos realmente que estamos desprotegidas, ¿no? Que estamos entregadas a fallos, digamos, muy patriarcales, y en ese contexto fue un impacto muy grande para nosotras. Lo que nos pasa hoy en día con el caso de Flavia, toda una lucha por conseguir su prisión domiciliaria y toda la lucha por seguir planteando su absolución y su libertad, pero su prisión domiciliaria con todos los derechos que le competen a sus hijos más pequeñitos, los menores de 5 años, que tienen por ley, digamos, derecho a tener a su mamá hasta los 5 años en el seno de su familia. En todo ese contexto y en todo ese pedido, nos pasa que cuando se logra, digamos, después de 7 meses de detención de Flavia en el penal de Bower, se le dan la prisión domiciliaria nos llega con una serie de cláusulas que Flavia tiene que cumplir y que su entorno tiene que cumplir, ¿no? Que su entorno, que somos nosotras, que somos las personas que hemos acompañado todo este proceso. Y una de esas cláusulas es el impedimento de hablar, de abstenerse, mejor dicho, el pedido concreto es de abstenernos de realizar cualquier acto que ponga en peligro la integridad física del sujeto que la denuncia. Y abstenerse del sujeto que la denuncia, que es el denunciado en la otra causa, ¿no? Y abstenernos de realizar cualquier manifestación verbal, material, directa o indirecta, expresa o tácita, a través de terceros, y por cualquier medio oral, escrito, visual, medio de comunicación, redes sociales, etcétera. Es decir, que nosotros actualmente tenemos un buzón, digamos, un bozal legal para hablar, digamos, de cuestiones de detalle en relación a la causa, que forman parte también de todo este paquete. Entonces nos pone como organizaciones en un lugar muy complejo en estas estrategias de acompañamiento, que es interesante que lo pensemos entre todas las organizaciones de mujeres, porque nos atañe a todas, ¿no? Yo quería decir que me parece muy rico lo que aportaron las compañeras, porque eso pone en evidencia que la injusticia patriarcal se visibiliza no solo cuando somos víctimas, sino también cuando somos acusadas y criminalizadas y estamos en el banquillo de acusados, ¿no es cierto? Entonces me parece que la falta de perspectiva de género y la justicia patriarcal se visibiliza donde nos toque estar, sea como madres, como víctimas directas de una pareja o de un hombre, de un macho, o porque bien podría decírsele a Flavia en esta línea, ¿qué hizo usted, señora, para evitar, porque es una interpelación que siempre, ¿dónde estaba la madre que no la cuidó? Entonces ese estereotipo se utiliza perversamente para siempre ser nosotras las culpables de lo que ocurre, porque estuviste o porque no estuviste o porque hiciste algo para impedir o para cuidar a tus hijos. Digo porque en los fallos, generalmente cuando están acusadas las madres, se la coloca a la mujer cuando está cuidando a sus hijos en un lugar de mala madre. No importa lo que haga, siempre se espera otra cosa, algo milagroso, una actitud ejemplar que siempre tiene que ver con la sumisión, básicamente. Entonces hace que esto se refuerce.
Gracias a todas porque estuvo muy interesante lo que compartieron recién. Vamos a seguir un poquito. Volviendo a esto de la importancia de los movimientos feministas, de la movilización y del acompañamiento, ¿no? Que tienen un rol clave cuando la justicia parece no responder ante los femicidios o los casos de violencia. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que deberíamos seguir para lograr que se introduzca una perspectiva de género en la justicia, tanto dentro del ámbito como desde afuera? Bueno, creo que varias cosas ya se dijeron acá, que es importante primero que podamos todas y todes conocer cuáles son las herramientas legales y cuáles son, la obligación de adoptar perspectiva de género está prevista por ley. Y además en cada provincia, no conozco todas las provincias, pero al menos el Tribunal Superior de la Justicia de Córdoba tiene una acordada que ordena a los miembros del Poder Judicial adoptar la perspectiva de género. Entonces, desde el lugar de la justicia, la capacitación, la formación, desde el lugar de operadores jurídicos como los abogados, está la tarea de hacer cumplir esas leyes, de introducir esa perspectiva de género a partir de nuestras presentaciones, querellas, defensas, lo que hagamos. Y me parece que eso es una reivindicación que nosotras tenemos en la calle, que la tenemos que sostener, y también empezar a pensar mecanismos de justicia popular y no burocrática, que creo que en la práctica hoy tenemos el Scratch como una herramienta que funciona también como prevención, con una idea de prevención, no es simplemente para acusar a una persona que ha sido agresora, sino también es para advertir al resto de las compañeras de quién es ese sujeto y que no vuelva a ocurrir. Pero bueno, queda pendiente, me parece, mucho trabajo por hacer desde las organizaciones de pensar qué mecanismos, porque en realidad muchas veces, aun cuando se obtenga un fallo exitoso, no repara el daño. Entonces, la justicia puede servir como ejemplificadora, como disuasiva para que estos hechos no sigan ocurriendo, pero también tenemos un trabajo enorme que hacer en aras al acompañamiento y ayudar a la persona que ha sido víctima a poder sanar ese daño que se le ha generado y que muchas veces la justicia termina generando un daño mayor, ¿no es cierto? Básicamente, de lo que se hablaba antes, en cuanto a cuando las mujeres somos acusadas, la falta de perspectiva de género, y en el caso de cuando es víctima de un femicidio, como fue en el caso de Cecilia Basaldúa, los auxiliares de criminalística, cuando hacen un perfil de Cecilia, un perfil psicológico de Cecilia, realmente es como que Cecilia se buscó morir en la situación en que fue asesinada. Y esto es terrible, porque no solo estamos hablando de alguien que ya no está, de alguien que nunca fue entrevistada por los que hacen ese informe técnico, psicológico, esa pericia psicológica de Cecilia, nunca la conocieron, sino que justamente los datos que puedan sacar de la personalidad de Cecilia son de personas que están sospechadas, con lo cual, evidentemente, hasta cuando sos víctima y ya no podés hablar, como en el caso de las víctimas de femicidio, también esta falta de perspectiva de género y que estas evaluaciones se tomen como certeras, eso es lo más terrible. Amén de que la situación de la Fiscalía de Cosquín, que es la que nos ocupa y preocupa permanentemente, es la falta de perspectiva de género cuando ya nunca atendieron a los padres en una oficina, a los padres de Cecilia, y siguen sin atenderlos, ¿no? Sí, a mí me parece, sumando, digamos, a lo que decían las compañeras, digamos, muy importante, rescato lo que dijeron ambas, ¿no? Muy importante, digamos, seguirnos dando estos debates, estos espacios, seguir, digamos, exigiendo a la justicia, a la aplicación de la ley Micaela, digamos, las capacitaciones que tienen que realizar como operadores y operadoras, y también, digamos, aprovechar esta enorme red también que se ha podido ir construyendo desde distintas disciplinas, desde distintos sectores, que empiezan también a interpelarnos y a cada uno de nosotros en nuestros oficios, en nuestras profesiones, ¿no? Porque a mí algo que me quedó muy resonando, y bueno, Liliana me
va a entender perfectamente porque lo hemos compartido a esto, es que muchas veces también el miedo aparece que si vos ponés perspectiva de género en la presentación que haces en la justicia, quien va a pagar la consecuencia va a ser la víctima. Porque al tribunal no le va a gustar, porque al juez no le va a gustar, porque no le va a convencer. Entonces también aparece eso, ¿no? Aparece el miedo y el terror de que no pongas perspectiva de género, no digas esto, no pongas aquello en tu escrito, en tu presentación, porque no les va a gustar. Y como no les va a gustar, quienes van a pagar las consecuencias son o la mujer criminalizada, o el niño o niña, digamos, que está esperando por justicia, o la memoria y la familia que espera por justicia por el femicidio de su hija, ¿no? Entonces digo, es complejo, porque también entre medio está todo el tiempo operando el miedo, la amenaza sutil, y eso también es algo que de alguna manera tenemos que empezar a hablar y tenemos que empezar a interpelarnos. Nos ha pasado en estas dos situaciones más de una vez encontrarnos con estos grandes debates entre equipos técnicos sobre cómo presentar algún escrito ante ese tribunal sabiendo que no va a caer bien, sabiendo que la consecuencia la va a pagar a quien estamos acompañando, defendiendo, representando. Entonces es muy complejo, y esto también hay que decirlo, porque cuesta y porque es un mecanismo que se utiliza para seguir perpetuando, digamos, ese conservadurismo dentro de la justicia, ¿no? Bien, Laura, Liliana, Majo, bueno, les agradecemos profundamente, obviamente, que nos hayan acompañado en esta mesa. Seguiremos dando esta batalla y esta pelea en conjunto hasta lograr una sociedad libre de violencias, hasta lograr una justicia con perspectiva de género. Así que nuevamente, Majo, Laura, Liliana, muchas gracias por compartir esta mesa con nosotros.